Bienvenidos, las noches se nos están haciendo cada día más cortas, pero el revivamiento está cada día más fuerte, hermanos. Gracias por venir. La entrevista del día de hoy es para nuestro pastor Marco Estrada y el pastor Marco Estrada nos contestará desde la capital de Canadá, Ottawa. Y Alan, ¿cuál es la pregunta del pastor para esta noche? La pregunta para el pastor Marco Estrada es la siguiente. ¿Cuál es el don de lengua? Pastor Estrada, ¿cuál es el don de lenguas? Hola Janet, buenas noches. Alan, Dios les bendiga. Gran trabajo, excelente trabajo el que se está haciendo. Y saludamos a todos nuestros hermanos, amigos que nos ven a través de este canal, desde aquí, desde Ottawa. Y la pregunta, me gustaría replantearla, Janet, Alan. En vez de que sea cuál es, me gustaría que fuera, o una mejor formulación sería qué es. Y el don de lenguas, por lo menos tiene 3 características visibles en la Biblia. Y en un momentito vamos a ir dando una por una. Pero las 3 características son que es una manifestación, es un don, y su tercera característica edifica la iglesia. De modo que podemos ver en la Biblia que ese don de lenguas tiene su raíz en una promesa. Y la promesa la hace Cristo Jesús allí en San Juan capítulo 14, verso 6. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el verso 26 dice: mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y hará recordar todo lo que yo os he dicho. Y vamos al libro de Hechos, donde está la manifestación por primera vez de este suceso. Sin embargo, allá en el capítulo 4 del verso 1, recalco que tiene su surgimiento en una promesa que Jesús había dicho. Y Hechos 1:4 dice lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo: oíste de mí. Una vez más, el don de lenguas surge de una promesa. ¿Ok? Y ahora vamos al capítulo 2 del libro de Hechos, donde está la manifestación por primera vez de este suceso, ¿no? Del don de lenguas. Y voy a leer para ustedes allí en Hechos capítulo 2, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada una de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. De modo que ahí está la manifestación. Y esta manifestación, Janet y Alan y audiencia que me escucha, fue para darles a saber a los discípulos que Jesús había sido recibido por el Padre. La gente aquí en la tierra tenía que saber que Cristo Jesús había sido aceptado por el Padre. Y esa fue la razón por la cual vino este evento maravilloso. De modo que el evento responde a un hecho que sucedió en el cielo. Cristo Jesús, después de su ascensión, sube al Padre, y para que la gente se dieran cuenta y supieran que Él había sido recibido, vino este milagro o este suceso de la manifestación de llamas de fuego sobre las cabezas de los discípulos. Y entonces viene lo que nosotros hemos escuchado, de que ellos empezaron a hablar, y la gente que venía de muchas aldeas alrededor y hablaban otras lenguas, empezaron a escuchar lo que ellos estaban hablando. Pero ellos
para unos era algo que no se entendía, pero para otros sí se entendía porque estaban hablando su misma lengua. Inclusive el libro de Hechos ahí, a ellos los catalogan de que están ebrios. Porque para algunos no entendían, pero para otros sí. Es decir, cada discípulo estaba hablando en la lengua de las naciones o tribus representadas en ese momento. De modo que el don de lenguas es una manifestación. Y ya vimos de dónde viene y por qué se hace esa manifestación. Que Jesús es recibido allá arriba en el cielo. Ahora, Pablo, allí en 1 Corintios, voy a ir a 1 Corintios, capítulo 12, él habla de un don de lenguas. Pero fíjense cómo para Pablo, ¿qué es el don de lengua? Y aquí es donde pareciese que nos podemos confundir. Porque Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Y continúa diciendo Pablo, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice Pablo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Señor es el mismo, en fin. Y aquí en el verso 8 dice, porque esta es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro, el hacer milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otros, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pablo describe los dones que el Espíritu Santo puede y da a la gente que sirve a Dios. Y dentro de esos dones aparece el don de lenguas. Pero, miren estos detallitos. Pero también dentro de los dones que el Espíritu da, está el de la interpretación. ¿Qué quiero decir con esto? El don de lenguas es la capacidad de una persona hablar más de uno o dos idiomas. ¿Ok? Por ejemplo, si yo voy a la iglesia, a una iglesia que habla en inglés, y yo predico en español, alguien debe de estar interpretando lo que yo estoy diciendo para que la gente lo pueda entender. Ahí es donde Pablo dice que bueno que otros hablan otros idiomas, pero también sería bueno que alguien tuviera el don de la interpretación. Y no es fácil interpretar. Yo he sido intérprete de muchos pastores reconocidos. Uno de ellos es el pastor Clifford Goldstein. Fui su traductor en una gira que él hizo en México. Fui traductor de Jonathan Kuntaraf, el director de la escuela sabática de la Asociación General. En fin, y no es fácil interpretar. Así que Pablo dice, ojalá y muchos hablaran lenguas, pero también que hubiera alguien que lo interpretara. Y aquí es donde el punto número 3, que debe edificar a la iglesia. Y Pablo es claro, allí en Corintios, 1 Corintios capítulo 14, y voy a leer del verso 1 al 5, para ver cómo realmente funciona el don de lenguas. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis. Hay una gran diferencia entre profetizar y hablar en lenguas, porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino para Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios, dice Pablo. Pero el que profetiza a los hombres para edificación, exhorta y para exhortación y consolación. El que habla en lengua, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas, pero más que profeticéis.
porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia sea edificada. La primera manifestación fue algo especial, que era el recibimiento de Cristo Jesús en el cielo, recibido por el Padre. Pero también el Espíritu Santo ha dado la capacidad a seres humanos de hablar más de uno otro idioma. Así que espero que con esta breve explicación puedan ustedes darse cuenta de que no hay confusión en lo que es el don de lenguas. Vuelvo y repito, la manifestación de Hechos capítulo 2 fue algo especial, y los dones que el Espíritu Santo da, o dentro de los dones que el Espíritu Santo da, está el de hablar otros idiomas, como muchos de ustedes pueden hablar 1, 2, 3 idiomas. Muchos de sus hijos, me imagino, hablan español, francés e inglés. Si yo no sé francés y mi hija me viene hablando en francés, yo me quedo, no sé. ¿Por qué? Porque ella entiende para ella. Ahora, aquí hay algo bien importante. No podemos confundirnos. Permítame contarles una historia breve. Resulta que en una ocasión estaba yo dando unas campañas allá en el estado de Veracruz, y la directora de Ministerio Personales me llevó a visitar, y fuimos a ver una persona que había sido adventista, que se había retirado de la iglesia, y para invitar a las campañas. Cuando llegamos a su casa, encuentro que esta señora estaba enferma, y estaba postrada en su cama. Solo la saludamos, la hermana la saludó, y me dice, así de frente me dice: pastor, yo quiero decirle que ya no me congrego en su iglesia, ahora me estoy congregando en otra iglesia. Le dije: hermana, no es mi intención venir a cuestionarla, pero agradezco su sinceridad. Sin embargo, le invitamos. Mire, yo voy a estar predicando durante la semana. En fin, al final, ya para despedirnos, le dije: hermana, ¿me permite hacer una oración? Y dice: sí, pastor. Nos arrodillamos, la hermana, la enferma, la que fuimos a visitar, la hermana que me acompañaba y su servidor. Y resulta que yo empecé a orar normal, dando gracias a Dios por haber encontrado a la hermana, porque la había ayudado en sus problemas que había tenido. Y de repente ella empezó a balbucear y hacía un sonido más o menos como este. Y jalaba ese resuello. Y yo al principio me quedé así, estaba sorprendido. Nunca en mi vida había experimentado esto. Y el cuerpo se me empezó a poner, como dijéramos, chinito. Y la hermana empezó a subir el tono de voz, y ese balbuceo. De repente, un estruendo en la casa, como que alguien llegó y le pegó a las 4 paredes. ¡Pra! Y yo en ese momento quería abrir mis ojos, pero algo me decía: no los abras. Y la hermana, su tono de voz subía. Y en ese momento yo dije: no, esto no es nada bueno. Cambié mi oración y básicamente le pedí al Señor que reprendiera cualquier enemigo, cualquier demonio, cualquier cosa que estuviera en esa casa, porque estaba la situación crítica. Y la hermana subía y ese resuello, y jalaba aire, y yo en mi ser orando, y yo pensando en la hermana que estaba enferma. Y yo dije: cuando esta hermana termine va a estar súper cansada. En fin, cuando los dos estábamos ahí yo pidiéndole a mi Dios que reprendiera cualquier situación, cualquier demonio que estuviera en ese momento, y en eso sentí, yo estaba agachado, inclinado, y de repente sentí algo en mis hombros, como que algo me cayó pesado, y yo como que hasta dije: ¿qué será? Pero yo seguía orando. Finalmente la hermana empezó a bajar su tono de voz, bajé el mío, dijimos amén, ella dijo amén, yo dije amén. Abrí mis ojos, mire, la hermana, la señora, parecía que no había hablado, tranquilita. ¡Wow! Pero ¿sabe lo que más me impresionó? Bueno, todo me impactó, pero lo que ella dijo al final. La hermana le dice: hermana, ¿por qué ora usted así? Usted sabe que esa no es la forma de orar.
Y esta es una respuesta de la señora. Dijo, es que así me siento bien yo. Juzgue usted, pero para mí el don de lenguas es otro. No son balbuceos. La gente tiene que entender lo que tú estás diciendo. Espero que esto conteste la pregunta. Es una pregunta que hay mucha explicación que uno puede dar, pero gracias por el tiempo. Gracias, Janet. Gracias, Allen. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor, por la respuesta que nos ha dado. Está muy clara. ¿Qué crees, Alan? Muy interesante, de verdad que sí. El don de lengua es un tema que todo el mundo debe de saber para compartir y también para informar, ¿verdad? Muchísimas gracias, pastor.